En este vídeo vamos a calcular el polinomio de Taylor en varias variables para este polinomio que veis aquí y otra función que aparecerá más abajo. El hecho de que sea un polinomio nos va a ocasionar que el propio polinomio de Taylor en el punto 0, 0 pues resulte ser el mismo polinomio que tenemos aquí. De hecho nos va a aparecer reordenado en grados. Nos aparecerá este con este, luego este y finalmente ese. Entonces, como es el polinomio de Taylor de grado 3, necesitamos calcular hasta la tercera diferencial. Entonces lo que vamos a empezar es por partes. En el primer paso, en el paso A, lo que vamos a calcular es f de 0, 0. Pues f de 0, 0, pues como podéis observar siempre, al sustituir nos va a dar 0, por tanto f de 0, 0 vale 0. En el apartado B vamos a hacer la diferencial primera. Entonces para la diferencial primera lo que necesitamos calcular es las dos derivadas parciales. Entonces tenemos la parcial de f respecto de x en xy. Pues si diríamos respecto de x, 3x cuadrado más 2y cuadrado, y lo demás ya depende todo de y, por tanto se nos queda así. Y la parcial de f respecto de y en xy, pues si derivamos respecto de la variable y, lo que tenemos aquí al cubo sería 0, 4xy más 3 más 2y y menos 3y cuadrado. Y ahora lo que tenemos que hacer es particularizar en el punto 0, 0. Entonces la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0, pues resulta ser 0. Y la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0, pues resulta ser 3, que es el único que no se va a hacer 0 al sustituir. Las vamos a enmarcar, vamos a hacer un cuadradito para encontrarlas después rápidamente. ¿De acuerdo? Las enmarcamos para que las encontremos luego cuando las necesitemos rápidamente. Vamos ahora en el apartado C a hacer la diferencial segunda. Y para hacer la diferencial segunda lo que tenemos que hacer es la parcial respecto de x dos veces, la cruzada y la parcial respecto de y dos veces. Por tanto nos ponemos aquí, vemos la diferencial primera aquí, parcial segunda de f respecto de x dos veces en xy, pues será derivar esto nuevamente respecto de x, que nos va a dar 6x. 6x. Parcial segunda de f respecto de y respecto de x en xy, pues lo que vamos a hacer es o bien derivo esta respecto de y o bien derivo esta respecto de x, lo que más nos guste. Vamos a derivar la primera respecto de y, esto nos va a salir 4y. Y finalmente la parcial segunda de f respecto de y dos veces en xy, pues derivamos y se debe derivar esto nuevamente respecto de y. Entonces esto me va a dar 4x más 2 y menos 6y. Y ahora pues vamos a particularizar otra vez en el punto. Parcial segunda de f respecto de x dos veces en 0, 0, pues 6 por 0 queda 0. Aquí la parcial segunda de f respecto de y respecto de x en el punto 0, 0, pues esto nos va a dar también 0. Y finalmente la parcial segunda de f respecto de y dos veces en 0, 0, pues esto nos sale 2. Les hacemos un recuadro para encontrarlas rápidamente. Y continuamos con la diferencial de orden 3, en la que tendremos que hacer las derivadas de orden 3. Apartado D, diferencial tercera. Pues la diferencial tercera, pues lo que tenemos que hacer es la parcial respecto de x tres veces, que la obtendremos a partir de esta. La parcial de x dos veces y de y una, que también la vamos a obtener a partir de esta. La parcial de y dos veces y de x una, que la podemos obtener de aquí o de aquí. Y la parcial respecto de y tres veces, que la obtenemos obviamente de aquí. Por tanto, empezamos. Parcial tercera de f respecto de x tres veces en xy, pues esta nos va a salir 6. Parcial tercera de f respecto de y respecto de x dos veces en xy, pues esta nos va a salir 0, porque obviamente aquí no nos queda nada con y. Subimos un poquito. Parcial tercera de f respecto de x respecto de y dos veces en xy, pues lo que voy a hacer va a ser derivar esta respecto de x, que me va a salir 4. Fijaos que si deriváramos esta respecto de y también nos saldría 4, como ya sabemos, por el teorema de Schwarz. Parcial tercera de f respecto de y tres veces, que es la que nos queda.
pues esta sería derivar esta nuevamente respecto de y, que me va a quedar menos 6. Bien, pues en este caso la particularización es evidente porque son constantes, la escribimos de otra forma, parcial tercera de f respecto de x 3 veces en 0, 0, pues nos da 6, como ya sabemos. La parcial tercera de f respecto de y respecto de x 2 veces en 0, 0, nos sale 0. La parcial tercera de f respecto de x respecto de y 2 veces en 0, 0, nos sale 4. La parcial tercera de f respecto de y 3 veces en el punto 0, 0, que nos sale menos 6. Las enmarcamos para luego encontrarlas rápidamente cuando las necesitemos. Y escribimos el polinomio de Taylor haciendo uso de la fórmula de las diferenciales. Pues ahora en el apartado E lo que vamos a hacer es construir el polinomio de Taylor. Entonces, empezamos. Polinomio de grado 3 para la función f en el punto A de x, y, porque las variables son x e y. Lo primero, f de 0, 0, más 1 partido de 1 factorial. Y aquí lo que tengo es la parcial de f respecto de x en 0, 0 por x menos 0, porque el punto es el 0, más la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0 por y menos 0. Vale, más ahora la diferencial segunda, 1 partido factorial, y ahora acordémonos del desarrollo de x más y al cuadrado. Entonces tendré parcial segunda de f respecto de x 2 veces en 0, 0, y ahora será por x menos 0 al cuadrado, porque tenemos derivado respecto de x 2 veces, por tanto, x menos 0 al cuadrado. Más la fórmula nos aparecía un 2, parcial segunda de f respecto de y respecto de x en 0, 0, por x menos 0 y por y menos 0, más la parcial segunda de f respecto de y 2 veces en 0, 0, por y menos 0 al cuadrado. Y ya tenemos hecha la diferencial segunda. Vamos con la diferencial tercera. Entonces sería más 1 partido 3 factorial, y ahora sería parcial tercera de f respecto de x 3 veces en 0, 0, por x menos 0 al cubo, más 3, que nos dice la fórmula del cubo del binomio, parcial tercera de f respecto de y respecto de x 2 veces en 0, 0, y ahora sería x menos 0 al cuadrado y menos 0, porque la x hemos derivado 2 veces y la y solamente hemos derivado 1, más otro 3, la parcial tercera de f respecto de y 2 veces y respecto de x una vez en 0, 0, por x menos 0 y por y menos 0 al cuadrado, y más la parcial tercera de f respecto de y 3 veces en 0, 0, por y menos 0 al cubo, y le cierro el corchete. Como veis, sale bastante larga. Ahora, en cuanto empecemos a sustituir, pues veremos que esto nos va a quedar bastante sencillo. Entonces, echando mano de las parciales calculadas anteriormente, lo que tenemos es f de 0, 0, esta es 0, más 1 partido de 1 factorial, abro un corchete, y digo, parcial respecto de x nos dio 0 por x menos 0, más respecto de y nos dio 3 por y menos 0. Ya tengo la primera, más 1 partido 2 factorial, y ahora empezamos. Respecto de x 2 veces nos dio 0, x menos 0 al cuadrado. Respecto de x y de y, la cruzada, pues nos dio 0, x menos 0 y menos 0. Obviamente las que son 0 no hace falta ponerlas, pero como es un vídeo explicativo, por eso os las coloco. Más, y ahora respecto de y 2 veces nos salió 2, pues y menos 0 al cuadrado. Y obviamente pues ya podremos incluso hasta poner directamente y, porque y menos 0 es y. Continuamos, más 1 partido 3 factorial, y la tercera sería, pues respecto de x 3 veces nos dio 6, x menos 0 al cubo, más 3 por, respecto de x 2 veces y de y 1 nos dio 0, por x menos 0 al cuadrado y menos 0, más otro 3 respecto de y 2 veces y de x1 nos dio 4, por x menos 0 por y menos 0 al cuadrado. Y respecto de y 3 veces nos dio menos 6, pues menos 6 por y menos 0 elevado al cubo. Entonces, si ahora operamos todo esto,
lo que nos queda es lo siguiente. Pues como podéis ver, esto es 0, esto es 0, esto no. Entonces nos quedaría 3i más 1/2, que multiplica a, pues fijaros, este es 0, me quedará 2i cuadrado, 2i cuadrado, más 1/6, que multiplica a de aquí, esto nos va a quedar 6x al cubo, 6x al cubo. Como esto es 0, aquí nos quedan 12x cuadrado, 12x cuadrado, y finalmente pues nos queda menos 6y al cubo, menos 6y al cubo. Y esto, pues lo que nos va a quedar, lo ponemos aquí debajo, 3i más y cuadrado más x al cubo más 2xy cuadrado y menos y al cubo, que si comprobáis con el enunciado del principio, pues es la función que teníamos de origen, es decir, es la propia función. Como veis, su polinomio de Taylor de grado 3, al ser un polinomio, pues coincide con el mismo. Vamos a ver ahora otro ejemplo no tan cómodo, con funciones diferentes. En este caso, pues va a llevar una exponencial y una trigonométrica, y vamos a ello. Tenemos aquí este ejemplo. Como veis, la función es e elevado a x más y por el coseno de x más y en el punto P00. Para esta función podemos hacer una pequeña observación, es la siguiente. Si os dais cuenta, la x y la y aparecen en la misma medida, es decir, aparecen con los mismos coeficientes, con los mismos signos, con los mismos exponentes. Por tanto, digamos que puedo rotar la x con la y. Esto me va a dar una ventaja a la hora de calcular las derivadas parciales, porque las parciales respecto de x y respecto de y van a coincidir. Entonces, eso va a ser una ventaja a la hora de ir autoevaluándonos, que vayamos haciendo bien las cosas. Si no nos damos cuenta de esto, pues no pasaría nada, haciendo bien los cálculos, pues es suficiente. Pues vamos a comenzar. Como tenemos que hacer el de grado 3, tenemos que hacer también hasta la de diferencial tercera. Por tanto, paso a calcular f de 0, 0, que nuevamente es el punto en el que vamos a hacer el polinomio. Pues esto será e elevado a 0 por el coseno de 0, es decir, 1. En el paso B, pues vamos a hacer la diferencial primera. Y para hacer la diferencial primera lo que tengo que hacer es las derivadas parciales. La parcial de f respecto de x en xy, pues esto lo tenemos que derivar con un producto y será derivada del primero, e elevado a x más y por 1 por el coseno de x más y, más e elevado a x más y por la derivada del segundo, que sería menos seno de x más y por 1. A fin de cuentas, esto lo que queda sacando factor común es e elevado a x más y, que multiplica al coseno de x más y menos el seno de x más y. Y lo dejamos ahí. La parcial segunda de f respecto de y en xy, pues por analogía nos va a salir exactamente la misma. No obstante, vamos a calcularla por practicar. Entonces sería e elevado a x más y por la derivada de y, que es 1, por el coseno de x más y, más el primero, e elevado a x más y, por la derivada, que sería menos seno de x más y, por la derivada de y, que es 1. Como veis, nos ha salido, como ya os he dicho, lo mismo, x más y esto será coseno de x más y, menos seno de x más y. Y ahora, si particularizamos en el punto, lo hacemos aquí debajo porque eso nos ha hecho muy largo, pues tenemos que la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0, pues lo que nos sale, pues fijaos, al sustituir aquí es e elevado a 0, que da 1, coseno de 0, que es 1, y seno de 0, que es 0. Por tanto, nos sale 1. Y por analogía, la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0, pues también nos sale 1. Le hacemos un recuadro a cada una para encontrarlas rápidamente y lo dejamos ahí. Bien, vamos a hacer la diferencial segunda. Apartado C, diferencial segunda. Pues para la diferencial segunda lo que necesitamos son las derivadas parciales de segundo orden, que al ser las derivadas parciales de primer orden iguales, pues las tres nos van a salir iguales, ¿de acuerdo? Entonces las hacemos, pero que sepamos que las tres nos van a salir iguales. Parcial segunda de f respecto de x dos veces en xy, pues
derivamos derivada del primero, e elevado a x más i, por 1 que no lo pongo, por el segundo sin derivar, coseno de x más i, menos seno de x más i, más e elevado a x más i, y ahora lo que hacemos es derivar al segundo, pues esto será menos seno de x más i por 1, menos coseno de x más i también por 1. Y esto arreglado, pues como podéis observar, aquí tengo dos senos que son negativos, los cosenos uno positivo y uno negativo, por tanto lo que me va a ocurrir es esto, los cosenos se van a ir. Y lo que nos va a quedar es menos 2 e elevado a x más i por el seno de x más i. Bien, pues ahora vamos a calcular la derivada parcial respecto de x y respecto de y. Nos va a salir exactamente lo mismo, ya os digo. Parcial a segunda de f respecto de y respecto de x en x y. Pues lo que tenemos que hacer es esto, derivarlo respecto de y. Y como coincide con esto, pues voy a tener automáticamente la parcial segunda respecto de y dos veces. Entonces derivamos respecto de y lo que tenemos es e elevado a x más y, que es la derivada, por el segundo sin derivar, más e elevado a x más y sin derivarlo, y ahora derivamos respecto de la y. Pues lo que nos quedaría sería menos seno de x más y menos coseno de x más y. Si os dais cuenta, exactamente lo que teníamos, es decir, se nos vuelve a ir el coseno. Y al simplificar, lo que nos queda, menos 2 elevado a x más y por el seno de x más y. Y finalmente, ya no la calculamos, ya nos lo creemos porque es así, la parcial segunda de f respecto de y dos veces, x y, pues sería derivar la parcial respecto de y, otra vez respecto de y, pero como las dos eran iguales, voy a obtener otra vez este mismo resultado, es decir, voy a obtener otra vez esto. Es decir, menos 2 elevado a x más y por el seno de x más y. Y como las tres son iguales, pues podemos deducir que la parcial segunda de f respecto de x dos veces en 0, 0 es igual que la parcial segunda de f respecto de y respecto de x en 0, 0 e igual que la parcial segunda de f respecto de y dos veces en 0, 0 y esto lo que nos sale es 0. Porque si nos damos cuenta, al hacer 2 por e elevado a 0 por el seno de 0, pues nos sale 0. Entonces las enmarcamos aquí para que no se nos pierdan. ¿Vale? Y ahí las tenemos, las parciales. Bien, pues ahora vamos con la diferencial tercera. Para hacer la diferencial tercera, lo que tenemos que hacer son las derivadas parciales de orden 3. La dejamos ahí para verlo. Apartado de diferencial tercera. Bien, pues lo que tengo que hacer es la parcial tercera de f respecto de x tres veces en x y. Y como las tres van a ser iguales, solamente voy a calcular la primera para no hacer demasiado largo el vídeo. Y entonces, pues fijaos, cuando yo derive esto respecto de x o respecto de y, igual que esto, pues van a salir todas iguales, entonces no tiene sentido reiterar algo que me vais saliendo lo mismo siempre. Entonces, esto será menos 2 por e elevado a x más y, que será la derivada del e elevado a x más y, por el seno de x más y, menos 2 por e elevado a x más y, es decir, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, la derivada del seno sería coseno de x más y. Y esto sacando factor común será menos 2 elevado a x más y, que multiplica al seno de x más y más el coseno de x más y. Y como las otras tres van a ser iguales, ¿de acuerdo? Pues ya no las calculamos. Las otras tres parciales terceras tienen el mismo valor. Por tanto, particularizando, tenemos que la parcial tercera de f respecto de x tres veces en 0, 0, pues será lo mismo que la parcial tercera de f respecto de y respecto de x dos veces en 0, 0, igual que la parcial tercera de f respecto de y dos veces respecto de x en 0, 0, e igual que la parcial tercera de f respecto de y tres veces en 0, 0. Y esto tendrá el valor de menos 2 por e elevado a 0, que es 1, y por 1 menos 2. Menos 2. Ahora construimos el polinomio de Taylor de grado 3. Lo definimos aquí, hacemos hueco. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. El polinomio de grado 3
para la función f en el punto A de x, y será, lo primero, f de 0, 0. Esto era 1, más 1 partido 1 factorial. Y ahora, la parcial de f respecto de x, que valía 1, por x menos 0, que es x. La otra valía igual, pues lo tenemos así, más 1 partido 2 factorial. Y ahora, como las diferenciales de orden 2 son todas 0, lo veis aquí, estas son todas 0, pues entonces la diferencial segunda va a ser completamente nula. Entonces lo que voy a tener es 0x² más 2 por 0xy más 2y², más la parcial de orden 3, 1 partido por 3 factorial, que multiplica, y como todas valen, como podéis observar, valen menos 2, pues empezamos, será menos 2x² más 3 por menos 2x² más 3 por menos 2xy² y menos 2y². Finalmente, esto lo que nos queda es 1 más x más y más 1 partido de 6, que multiplica menos 2x² menos 6x² menos 6xy² y menos 2y², para finalmente terminar con 1 más x más y menos 1/3 de x² menos x² menos xy² y menos 1/3 de y². Y este sería el polinomio de Taylor de grado 3 para la función e elevado a x más y por coseno de x más y. Como veis, sale una función impar, todas las diferenciales pares van a ser nulas. Es decir, si tenemos el polinomio de Taylor de grado 4, pues también nos saldría 0, la diferencial cuarta. Y las diferenciales quintas, pues ya no nos saldrían 0, saldrían todas iguales, con hacer una serie suficiente, y podríamos construir el polinomio de Taylor de grado 5. Espero que os haya quedado claro cómo se construyen los polinomios de Taylor en varias variables. Como veis, es un proceso muy sencillo, simplemente tener en cuenta lo que vimos en las diferenciales, cómo se construían, y sabiéndolo hacer así, simplemente tenemos que calcular las derivadas parciales que necesitemos en esta orden estructuradamente, es decir, las primeras para la primera diferencial, las segundas para la segunda, las terceras para la tercera, y si necesitamos una cuarta, pues las cuartas, las quintas, etc. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido a hacer el polinomio de Taylor, y nos vemos en un siguiente vídeo.